El aire era pesado, cargado con un aroma extraño que mezclaba metal y flores desconocidas. La sala donde me encontraba era amplia y austera, pero cada superficie brillaba con un resplandor etéreo. Yo, Javier, me sentía diminuto frente a la imponente presencia que dominaba el espacio, Auralia, la reina alienígena. Su altura superaba cualquier medida humana y su porte emanaba autoridad absoluta. Los ojos dorados, tan intensos que parecía que veían más allá de la piel, se clavaron en mí, evaluándome con una precisión que me hizo contener la respiración. Cada músculo de mi cuerpo se tensó al sentir su mirada, y por un instante dudé de mi capacidad para siquiera mantenerme en pie frente a ella. Este humano, murmuró Auralia, más para sí misma que para cualquier otra persona. Sí, él será quien se case con mi hija. Su voz era profunda, vibrante y extrañamente musical al mismo tiempo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí una mezcla de temor y fascinación. Estaba siendo juzgado, pero de alguna manera, ese juicio me acercaba más a Liriel, la princesa. La puerta de la sala se cerró tras la reina con un suave clic metálico, y por un momento, me quedé solo con mi destino suspendido en el aire. Liriel apareció entonces en el extremo de la sala. Su figura etérea se movía con una gracia que desafiaba la gravedad, como si flotara sobre la superficie pulida del suelo. Sus ojos, grandes y profundos, me estudiaban con curiosidad y un ligero rubor cubría sus mejillas azuladas. Cada vez que sus miradas se cruzaban con las mías, sentía que mi corazón se aceleraba, como si conociera un ritmo que solo existía en su presencia. Auralia se acercó lentamente, cada paso resonando con un poder que parecía vibrar en el aire. Su inspección no era superficial, observaba mis gestos, mi postura, la manera en que respiraba, incluso mis pensamientos más sutiles, como si pudiera verlos flotando frente a mí. Intenté mantener la compostura, pero incluso mis movimientos más cuidadosos parecían imperfectos a sus ojos. Respira con calma, Javier, dijo Liriel suavemente, como si leyera la tensión que yo mismo no podía controlar. Su cercanía era un bálsamo y un desafío a la vez. Sentí el calor de su presencia y un deseo instintivo de demostrarle que estaba a la altura de lo que esperaba de mí. Auralia habló de nuevo, esta vez dirigiéndose a todos en la sala, aunque su atención seguía fija en mí. Mañana será el primer encuentro formal con tu prometida, dijo con voz firme y resonante. Prepárate. La noche cayó lentamente mientras permanecía allí, entre luces y sombras proyectadas por cristales suspendidos en la sala. No había ventanas, pero la luz artificial simulaba el crepúsculo de su planeta natal, dándole a todo un aire mágico y casi irreal. Mientras tanto, Liriel caminaba lentamente a mi lado, sus movimientos gráciles y cautivadores, y en cada paso sentía que nuestra conexión crecía, como si el tiempo mismo conspirara para acercarnos. Me pregunté cómo sería vivir en un mundo tan distinto al mío, cómo serían los días junto a ella, y si realmente estaba preparado para asumir un papel que podría cambiar el rumbo de toda una civilización. Pero cada vez que nuestros ojos se encontraban, la duda se desvanecía, reemplazada por una certeza silenciosa. Estaba dispuesto a enfrentar cualquier desafío por estar a su lado. La reina terminó su inspección con un gesto elegante, casi imperceptible, que para cualquiera más sería trivial, pero para mí significaba una aceptación tácita. Mi corazón dio un salto cuando sus ojos se suavizaron apenas unos segundos. Sentí que ese instante marcaba el inicio de algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Mientras me retiraba a la habitación asignada, no podía dejar de pensar en Liriel. Su mirada, su presencia, la forma en que su voz había rozado mi oído al darme ánimo, todo estaba grabado en mi mente. Comprendí que aquel encuentro no solo había sido una evaluación, había sido la primera chispa de un vínculo que se volvería esencial para ambos. Y aunque el miedo todavía me acompañaba, una emoción más fuerte comenzaba a crecer dentro de mí, la certeza de que mi destino estaba entrelazado con el suyo de una manera que ninguna fuerza podía separar. Esa noche, mientras el planeta alienígena giraba lentamente bajo un cielo de luces flotantes, me dormí con la sensación de que algo extraordinario estaba a punto de comenzar, algo que no solo definiría mi vida, sino también la de Liriel y de todo su mundo. El amanecer en el planeta de Auralia era diferente a cualquier luz que hubiera visto en la Tierra. El cielo parecía estar compuesto de cristal líquido, reflejando tonos violetas y dorados que cambiaban con cada instante. Javier siguió a Liriel hasta los jardines de cristal, un lugar que desafiaba la lógica humana. Plantas que emitían un brillo suave flotaban en el aire, y senderos de luz serpenteaban entre estanques llenos de agua que parecía contener galaxias diminutas. Cada paso que daba parecía acercarlo más al corazón de aquel mundo, y más cerca de Liriel. Ella caminaba delante de él, su figura estilizada y etérea irradiando un magnetismo imposible de ignorar.
Sus ojos grandes lo observaban constantemente, pero sin juicio. Había curiosidad, una mezcla de cautela y un interés silencioso que lo hacía sentir vulnerable y a la vez increíblemente vivo. Hola, Javier, dijo. Su voz era un murmullo melodioso que se mezclaba con el susurro de las hojas flotantes. Él sintió que el mundo se detenía por un instante. Cada palabra que salía de sus labios parecía resonar en el aire y en su interior. Intentó corresponder con naturalidad, aunque su corazón latía con fuerza descontrolada. Hola, Liriel, respondió, tratando de mantener un tono calmado, pero sin poder ocultar la admiración que sentía. Caminamos juntos durante horas, explorando jardines flotantes, pasando por puentes de cristal suspendidos sobre caídas imposibles, y descubriendo flores que emitían notas musicales cuando se rozaban. Cada gesto de Liriel parecía medido y grácil, pero al mismo tiempo genuino, como si quisiera conocerlo y probar su carácter sin prisa. Javier notaba la delicadeza en cada movimiento y la intensidad en cada mirada, y poco a poco sentía que el vínculo entre ellos crecía con cada instante compartido. Mientras exploraban, Liriel comenzó a relatar historias sobre su mundo. Hablaba de la historia de su gente, de batallas antiguas y de cómo su reino había sobrevivido a amenazas que ningún humano podría imaginar. Javier la escuchaba fascinado, absorbiendo cada detalle y sintiéndose cada vez más atraído, no solo por su belleza, sino por su fuerza, su inteligencia y su espíritu indomable. En un momento, se detuvieron junto a un estanque que parecía contener estrellas atrapadas en el agua. Liriel se inclinó ligeramente para tocar la superficie, y las luces dentro del estanque parpadearon como si respondieran a su contacto. Javier la observaba, maravillado, y sin poder contenerse, extendió la mano hacia ella. Sus dedos apenas se rozaron, y una corriente invisible recorrió a ambos, un choque silencioso que los hizo apartarse un instante, respirando con dificultad. «Es hermoso», susurró Javier, sin poder quitar los ojos de Liriel. «Sí», respondió ella, con un brillo en los ojos que mezclaba timidez y desafío. «Pero no lo es tanto como esto». Señaló su mano tocando la suya y, sin darse cuenta, Javier entrelazó sus dedos con los de ella. Fue un gesto sencillo, pero cargado de significado. Ambos sonrieron, conscientes de que aquel contacto, breve y casual, significaba mucho más de lo que podían expresar con palabras. Mientras el día avanzaba, comenzaron a notar la presencia de Auralia a lo lejos. La reina los observaba con mirada analítica, evaluando no solo su comportamiento, sino también la forma en que se relacionaban. Javier sentía que cada paso, cada gesto, era examinado por los ojos dorados de la soberana, y eso lo llenaba de nerviosismo, pero también de determinación. Quería demostrar que podía estar a la altura de Liriel y de las expectativas de su madre. Cuando la tarde cayó y la luz del cielo se tornó en tonalidades más suaves, Liriel lo guió hasta un claro donde las plantas luminiscentes crecían en patrones que recordaban constelaciones antiguas. Se sentaron juntos en un tronco flotante, sus hombros rozándose accidentalmente. Javier sintió como un calor inexplicable recorría su cuerpo. Sus ojos se encontraron, y por un instante, el mundo dejó de existir fuera de ese claro iluminado por luces vivientes. «Nunca he conocido a alguien como tú», dijo Liriel, con sinceridad en su voz. «Y yo nunca pensé que llegaría a un lugar como este», respondió Javier, notando cómo sus palabras parecían insuficientes para transmitir lo que sentía. El silencio que siguió fue cómodo, cargado de expectación y de emoción contenida. Ambos sabían que aquel primer encuentro no era casual. Cada gesto, cada palabra, cada mirada los acercaba más, construyendo un vínculo que desafiaría cualquier obstáculo. Javier comprendió entonces que no estaba solo frente a un mundo desconocido, sino frente a alguien que podría cambiar su vida para siempre. Mientras regresaban hacia la nave real, Javier sentía que el peso del destino era real y palpable. Liriel lo miraba con una mezcla de curiosidad y confianza, y él entendió que, aunque todavía quedaban pruebas y desafíos por delante, algo se había encendido entre ellos. Algo que ni la distancia, ni las diferencias entre especies, ni los peligros que se avecinaban podrían apagar. El sol alienígena apenas comenzaba a elevarse sobre el horizonte cuando Auralia me condujo hacia la arena de entrenamiento de la nave real. Era un espacio gigantesco, circular, con un suelo que parecía de cristal reforzado y paredes transparentes que permitían observar toda la ciudad flotante a nuestro alrededor. La luz del amanecer atravesaba los cristales y pintaba destellos dorados sobre la superficie, haciendo que cada movimiento dentro de la arena pareciera más intenso, más vivo. «Si deseas estar a la altura de mi hija», dijo Auralia con voz firme y resonante, «deberás demostrar no solo tu fuerza, sino también tu astucia y tu voluntad. Cada prueba será un reflejo de quién eres realmente».
Liriel me siguió hasta el centro de la arena, sus ojos brillando con emoción contenida. Su presencia me hacía sentir al mismo tiempo valiente y vulnerable. Cada gesto suyo irradiaba confianza y poder, y sin embargo, había un toque de dulzura que lo desarmaba todo. Mientras nos preparábamos para la primera prueba, la reina nos observaba desde su trono flotante, cruzando sus brazos con una mirada analítica que parecía penetrar en nuestras almas. La primera prueba consistía en una serie de desafíos que combinaban agilidad, lógica y control emocional. Frente a nosotros, aparecieron plataformas flotantes que se movían lentamente, cada una sostenida por un campo de energía invisible. Algunos obstáculos estaban diseñados para probar reflejos, otros requerían calcular distancias y saltos precisos, y algunos contenían acertijos que debían resolverse bajo presión. Liriel y yo nos miramos, y aunque aún no habíamos tocado nuestras manos, la conexión entre nosotros era palpable. Cada movimiento suyo me ayudaba a anticipar el siguiente, como si nuestros cuerpos compartieran un entendimiento silencioso. Sentí su presencia a cada paso, su respiración junto a la mía, y su mirada fija en mí cada vez que tomaba un riesgo. Durante la primera ronda, tropecé al intentar saltar de una plataforma a otra. Antes de caer, Liriel extendió su mano, y sus dedos rozaron los míos de manera fugaz, ayudándome a estabilizarme. Fue un contacto breve, pero suficiente para enviar un escalofrío por mi columna vertebral. La reina observó atentamente, y por primera vez vi un leve gesto de aprobación en su expresión severa. Las siguientes pruebas fueron aún más exigentes. Debíamos resolver acertijos que aparecían en hologramas flotantes mientras esquivábamos rayos de energía que surgían del suelo, combinando rapidez mental y destreza física. Cada vez que Liriel y yo trabajábamos juntos, nuestros movimientos se sincronizaban de manera casi perfecta. Cada mirada que nos cruzábamos cargaba un mensaje silencioso de confianza, complicidad y algo más profundo que ninguno de los dos podía ignorar. Cuando la última prueba comenzó, un simulador de combate holográfico se activó. Apariciones de guerreros enemigos se materializaron, obligándonos a reaccionar con rapidez. Liriel me cubría, y yo protegía su flanco, moviéndonos como un solo cuerpo. Cada golpe compartido, cada esquiva sincronizada, hacía que nuestra conexión creciera. La adrenalina y la tensión mezcladas con la atracción que sentíamos producían un efecto casi hipnótico. No era solo entrenamiento, era un baile de supervivencia y deseo. Al final, exhaustos, jadeando y cubiertos de sudor, nos quedamos de pie uno frente al otro en el centro de la arena. Nuestras manos se rozaron sin querer, y por un instante, el mundo desapareció. Liriel me miró con una intensidad que no necesitaba palabras para comunicar su admiración y algo más profundo. «Has hecho bien, Javier», dijo la reina finalmente. «Pero esto es solo el comienzo. Debes aprender a anticipar lo inesperado y a confiar tanto en ti mismo como en ella». Liriel sonrió y apoyó su mano sobre mi hombro, un gesto breve pero lleno de significado. Su contacto era a la vez tranquilizador y provocador, y Javier sintió como una fuerza nueva crecía dentro de él, la determinación de estar a la altura de las expectativas y de protegerla, sin importar las pruebas que vinieran. Mientras nos retirábamos de la arena, el sol alienígena ascendía más en el cielo, y Javier comprendió que ese día no solo había enfrentado desafíos físicos y mentales, sino que también había dado los primeros pasos hacia un vínculo que sería inseparable, un lazo forjado en la tensión, la admiración y la atracción que comenzaba a consumirse entre ambos. Cada desafío superado los acercaba más, y cada mirada cargada de significado prometía que lo que estaba por venir sería aún más intenso y peligroso. La noche cayó con una suavidad extraña sobre la ciudad flotante. Las luces de los jardines y edificios parecían estrellas suspendidas a mitad de camino entre el cielo y la tierra. Javier caminaba junto a Liriel por pasillos curvos de cristal y metal pulido, sintiendo como cada movimiento suyo irradiaba elegancia y misterio. Ella lo condujo hasta una biblioteca secreta dentro de la nave real, un espacio donde los cristales que revestían las paredes contenían memorias grabadas en forma de imágenes y sonidos flotantes, que narraban la historia del reino y sus secretos más profundos. «Javier, hay cosas que debes saber», dijo Liriel, su voz más suave que el susurro de la brisa que se filtraba por los cristales. Avanzaron entre estantes de cristales que brillaban con luz propia, y ella comenzó a mostrarle fragmentos de la historia de su pueblo. Batallas legendarias, alianzas olvidadas y traiciones que habían marcado generaciones pasadas se desplegaban en hologramas flotantes frente a ellos. Javier los observaba fascinado, comprendiendo que estaba a punto de entrar en un mundo más complejo y peligroso de lo que jamás había imaginado. «Mi madre me ha preparado para esto», continuó Liriel. «Para gobernar, para proteger a nuestro pueblo,
y también para sobrevivir a quienes querrían derribarnos. Mientras hablaba, Javier notó la intensidad en sus ojos, esa mezcla de determinación y vulnerabilidad que la hacía tan real, tan humana a pesar de ser de otra especie. Cada revelación aumentaba la atracción que sentía por ella, pero también el respeto y la admiración. Comprendió que Liriel no era solo una princesa bella, sino una guerrera y una líder que llevaba sobre sus hombros el peso de un mundo entero. Se detuvieron frente a un cristal más grande, donde aparecieron imágenes de un enemigo desconocido que se acercaba, una fuerza capaz de amenazar su planeta y su gente. Liriel miró a Javier con seriedad. Si quiero que confíes en mí, dijo, debes entender los riesgos que enfrentamos. No podemos permitirnos errores. Javier asintió, sintiendo cómo la responsabilidad y el miedo se mezclaban con la emoción que le provocaba estar tan cerca de ella. En ese instante, ella extendió la mano y tocó la suya ligeramente. El contacto fue breve, pero suficiente para que un calor recorriera su cuerpo. Sus miradas se encontraron, y sin palabras, Javier entendió que ella le estaba ofreciendo su confianza y su compañía, algo que no se concedía fácilmente. Confío en ti, susurró Liriel, y esas palabras parecieron abrir una puerta invisible entre ellos, un vínculo que trascendía las palabras. Javier, sin poder resistirse, entrelazó sus dedos con los de ella. La sensación fue eléctrica, intensa, y por un momento el tiempo pareció detenerse. A su alrededor, las memorias del cristal seguían flotando, pero lo único que importaba era la cercanía de Liriel y la fuerza de ese momento compartido. Liriel lo guió hacia un espacio más íntimo dentro de la biblioteca, donde las luces flotantes formaban un remolino de colores que los envolvía suavemente. Allí, comenzó a relatarle historias personales que nunca había compartido con nadie, sobre su infancia, los momentos de miedo y soledad que había enfrentado y cómo había aprendido a confiar en quienes demostraban valor y lealtad. Javier escuchaba, fascinado y conmovido. Cada palabra fortalecía la conexión entre ellos, y el deseo de protegerla se mezclaba con un sentimiento más profundo, más íntimo. Nunca he conocido a alguien que pueda entenderme así, dijo Liriel, su voz apenas un murmullo. Y aunque eres humano, siento que podrías caminar a mi lado, enfrentando todo esto conmigo. Javier se inclinó ligeramente, acercando su rostro al suyo, sin tocarla aún, solo para que sus respiraciones se mezclaran. Haré todo lo que esté a mi alcance, respondió. No solo por ti, sino por lo que representas, por tu gente y por este mundo. Ella asintió, y por primera vez, Javier sintió que su promesa no solo era escuchada, sino aceptada. La biblioteca se volvió un santuario de confianza y deseo compartido, donde cada revelación, cada historia y cada mirada profunda construían un lazo que ninguna fuerza podría romper. Mientras la noche avanzaba, la luz de los cristales iluminaba sus rostros y sus sombras se mezclaban con los destellos flotantes. Javier comprendió que su destino ya no era solo suyo, estaba entrelazado con el de Liriel de una manera irrevocable. Y aunque los peligros que se avecinaban eran reales, la certeza de su vínculo le daba fuerza y determinación para enfrentarlos. Al salir de la biblioteca, la ciudad flotante estaba bañada en un resplandor plateado. Javier miró a Liriel y notó cómo sus ojos reflejaban la luz de manera que los hacía parecer aún más grandes, más intensos y llenos de emoción. Por un instante, no importaban los desafíos, ni la diferencia entre especies, ni el futuro incierto. Solo existían ellos, juntos, compartiendo un secreto silencioso y un vínculo que comenzaba a definirse con cada respiración compartida. El día comenzó con un aire cargado de tensión. Las alarmas resonaban suavemente en la nave real, y el cielo sobre el planeta vecino se teñía de tonos oscuros, presagio de una amenaza inminente. Javier se encontraba junto a Liriel en la sala de mando, observando cómo la flota enemiga se aproximaba. Su corazón latía con fuerza, no solo por el peligro, sino por la intensa conexión que sentía con ella. Cada gesto suyo, cada mirada, lo hacía sentir más vivo y más responsable de protegerla. Prepárate, dijo Liriel, ajustando su armadura ligera que brillaba bajo la luz de los monitores. Esto no es un simulacro. Javier asintió, ajustando su propio equipo, sintiendo que la adrenalina recorría su cuerpo. No era solo una prueba física, sino un desafío que pondría a prueba su valor, su ingenio y su capacidad para proteger a alguien que significaba mucho más de lo que había imaginado. Cuando las naves enemigas comenzaron a descender, Javier y Liriel se posicionaron en la línea de defensa. La primera ola de ataque fue brutal. Explosiones de energía iluminaban el cielo, y los gritos de los guerreros alienígenas y humanos resonaban en la arena de batalla. Liriel se movía con precisión letal, atacando con fuerza y gracia, mientras Javier la cubría,
anticipando los movimientos de los enemigos y protegiendo sus flancos. Cada golpe compartido, cada maniobra sincronizada, reforzaba un entendimiento silencioso entre ellos, una conexión que iba más allá de la comunicación verbal. Durante un momento crítico, un enemigo logró acercarse demasiado a Liriel. Javier reaccionó instintivamente, lanzándose hacia ella para bloquear el ataque con su propio cuerpo. La cercanía de sus cuerpos, el roce de sus manos al luchar juntos, produjo un choque eléctrico que mezclaba miedo, deseo y determinación. Liriel lo miró por un instante y sonrió, una mezcla de orgullo y algo más profundo que Javier no podía identificar del todo. Nunca he sentido algo así, dijo, respirando con dificultad mientras esquivaba un rayo enemigo. Juntos, somos imparables. La batalla continuó, y ambos se movían como un solo ser. Javier descubrió que podía anticipar los movimientos de Liriel, y ella parecía conocer sus pensamientos antes de que él los expresara. Cada momento de peligro compartido reforzaba no solo la eficacia de su equipo, sino la intensidad de sus emociones mutuas. Entre explosiones y choques de energía, sus manos se rozaban, sus miradas se encontraban y el entendimiento silencioso entre ellos crecía. Auralia observaba desde la nave de mando, su mirada fija y analítica, pero esta vez con un matiz de aprobación que Javier no había percibido antes. La reina comenzaba a ver más que a un humano frente a su hija, veía a un aliado valiente, alguien que podría enfrentar cualquier desafío al lado de Liriel y protegerla. Después de horas de combate, con la primera ola enemiga finalmente derrotada, Javier y Liriel se encontraron en un claro improvisado, respirando con dificultad y cubiertos de polvo y restos de energía. La intensidad de la batalla había puesto a prueba no solo su fuerza y habilidad, sino la confianza y la sincronía entre ellos. Liriel apoyó su mano sobre el brazo de Javier, un gesto breve pero cargado de significado. Sus ojos brillaban con emoción y reconocimiento. «Ha sido increíble», dijo. «No solo valiente, sino atento, inteligente, y a mi lado, no hay duda de que podemos superar cualquier cosa». Javier sonrió, sintiendo como una mezcla de orgullo y deseo lo llenaba. «Tú también», respondió. «Si alguien puede liderar y proteger al mismo tiempo, eres tú». La reina Auralia finalmente descendió de su trono flotante, su presencia dominante llenando la sala de mando. «Veo que han trabajado en equipo», dijo con voz firme. «Esto confirma lo que había sospechado. Javier, no solo eres fuerte, sino digno de estar junto a mi hija». Liriel lo miró entonces con intensidad, y por primera vez en ese día lleno de explosiones y adrenalina, Javier comprendió que no solo habían sobrevivido la batalla, sino que algo mucho más profundo había nacido entre ellos. La mezcla de respeto, admiración, deseo y confianza los unía en un vínculo que ninguna guerra podría romper. Mientras regresaban a la nave real, todavía con el corazón acelerado y los cuerpos marcados por el combate, Javier entendió que aquel día no había sido solo una prueba de fuerza, sino el primer paso hacia un destino compartido. Él y Liriel habían descubierto que juntos podían enfrentarlo todo, y que la atracción y el afecto que crecían entre ellos eran tan poderosos como cualquier arma en su arsenal. Después de la intensa batalla, el planeta parecía respirar con calma. La superficie estaba cubierta por una lluvia ligera de partículas luminosas que caían como diminutas estrellas, creando un espectáculo de luces que danzaban sobre la ciudad flotante. Javier caminaba junto a Liriel por los senderos suspendidos entre jardines y fuentes flotantes. La humedad del aire mezclada con el resplandor de las partículas hacía que todo a su alrededor pareciera mágico, casi irreal. Liriel se detuvo bajo un arco de cristales que reflejaban la luz de la lluvia estelar y apoyó suavemente su cabeza en el hombro de Javier. Él sintió como un calor intenso recorría su espalda, un calor que no provenía del clima sino de la cercanía de ella. Durante días, había sentido su atracción y admiración, pero ahora, en ese momento, todo se intensificaba hasta volverse casi insoportable. «Javier», susurró Liriel, «nunca imaginé que alguien pudiera entenderme tan rápido, que pudiera acompañarme y apoyarme en cada desafío». Él la sostuvo con cuidado, sintiendo la suavidad de su cuerpo junto al suyo y la fragilidad aparente que contrastaba con su fuerza inquebrantable. «Liriel, yo tampoco», dijo. «Cada momento contigo me demuestra que hay algo más grande entre nosotros, algo que no se puede ignorar». La lluvia estelar caía sobre sus hombros y cabellos, iluminando sus rostros con destellos plateados. Javier se inclinó ligeramente, acercando su frente a la de ella. Sus respiraciones se mezclaban, y por un instante, el mundo desapareció. No había enemigos, no había pruebas ni expectativas de la reina. Solo estaban ellos, compartiendo un espacio suspendido entre realidad y magia. Liriel levantó la vista hacia él,
sus ojos reflejando luz y emociones contenidas durante días. Tengo miedo, dijo con sinceridad. Miedo de perder todo lo que amo y de no ser suficiente para proteger a mi gente. Javier tomó su rostro entre las manos, sus pulgares rozando suavemente sus mejillas. No estás sola, le aseguró. Pase lo que pase, estaré a tu lado. No solo como tu compañero, sino como alguien que lucha por ti, por nosotros. Ella apoyó su frente contra la suya, cerrando los ojos y dejando que las palabras penetraran en su corazón. La conexión entre ellos era tan intensa que parecía que podían sentir los pensamientos y emociones del otro sin necesidad de hablar. Por un momento, el miedo desapareció, reemplazado por confianza y deseo compartido. La lluvia estelar aumentaba en intensidad, haciendo que cada partícula de luz que caía sobre ellos pareciera un beso de la galaxia misma. Javier rodeó a Liriel con sus brazos, protegiéndola y acercándola a sí. Ella correspondió, abrazándolo con fuerza, apoyando su rostro contra su pecho. Cada latido de sus corazones se sincronizaba, y él sintió como una mezcla de pasión y ternura crecía dentro de él, imparable y absoluta. Nunca había sentido algo así, dijo Javier, su voz grave y cargada de emoción. Cada momento contigo es único, cada mirada tuya me cambia, me hace querer ser mejor, luchar más y protegerte siempre. Liriel levantó la cabeza, sus ojos brillando con lágrimas que reflejaban la lluvia de partículas estelares. Javier, yo también siento lo mismo. Cada día que pasa, mi confianza en ti crece. Y no solo confío en tu fuerza, sino en tu corazón. El tiempo parecía detenerse mientras se quedaban allí, abrazados bajo la lluvia estelar, dejando que cada sensación, cada emoción, se filtrara sin miedo. Javier sentía que no existía nada más importante que proteger a Liriel, y ella comprendía que podía confiar plenamente en él. Finalmente, se separaron apenas unos centímetros, sus manos aún entrelazadas. La luz de la lluvia estelar reflejaba sus rostros, iluminando cada rasgo y cada emoción contenida. Javier sabía que aquel momento no era solo un respiro después de la batalla, sino el inicio de algo mucho más profundo, un vínculo que los uniría frente a cualquier desafío que el universo les presentara. Mientras caminaban de regreso a la nave real, bajo el cielo que parecía caer en cascadas de luz y emoción, Javier comprendió que no solo estaba enamorado, sino que estaba dispuesto a enfrentar cualquier peligro, cualquier enemigo, con Liriel a su lado. La confianza, la atracción y el amor que habían nacido entre ellos eran ahora inseparables, y nada ni nadie podría romper la intensidad de ese lazo recién descubierto. La calma que siguió a la lluvia estelar fue solo un espejismo. Esa misma noche, mientras la ciudad flotante dormía bajo la tenue luz de cristales que brillaban suavemente, Javier descubrió algo que heló su sangre. Un susurro de traición corría por los pasillos de la nave real. Un consejero cercano a la reina Euralia planeaba entregar a Liriel al enemigo. La información le llegó a través de un mensaje oculto, grabado en cristales que mostraban imágenes secretas de reuniones y conspiraciones. El corazón de Javier latía con fuerza, una mezcla de miedo, ira y urgencia. Sabía que debía actuar rápido, que cualquier demora podría costarle la vida a Liriel y cambiar el destino del reino entero. Corrió por los pasillos de cristal, sus pasos resonando con determinación mientras se dirigía hacia ella. Liriel lo esperaba en un corredor oculto, iluminado apenas por las luces flotantes de emergencia. Sus ojos se agrandaron al ver su rostro, y sin palabras, Javier le mostró las pruebas de la traición. La sorpresa y la preocupación cruzaron su expresión, pero no hubo duda, debían huir inmediatamente. Debemos salir de aquí, dijo Javier, tomando su mano con firmeza. No hay tiempo que perder. Sí, respondió Liriel. Confío en ti. No me dejes sola. Juntos, se movieron a través de pasillos secretos y salones ocultos, evitando a los guardias leales al traidor. Cada sombra podía ocultar un enemigo, cada sonido podía ser una señal de peligro. La adrenalina los mantenía alerta, y el roce constante de sus manos y cuerpos mientras se desplazaban producía una tensión eléctrica que los unía aún más. Cada mirada compartida confirmaba la confianza que habían construido, y la necesidad de protegerse mutuamente superaba cualquier miedo. Llegaron a una sala de transporte, donde Javier logró hackear los controles para activar un túnel de escape hacia los jardines exteriores. El traidor apareció de repente, acompañado de un grupo de soldados enemigos infiltrados. La batalla comenzó de inmediato. Liriel y Javier se movieron como un solo cuerpo, combinando fuerza, agilidad y estrategia. Cada golpe compartido, cada esquiva sincronizada, fortalecía no solo su eficacia en combate, sino el vínculo entre ellos. En un momento crítico, Javier bloqueó un ataque dirigido a Liriel,
sintiendo como la cercanía de sus cuerpos producía un escalofrío intenso. Ella lo miró, y en sus ojos había orgullo, emoción y algo que ninguna palabra podía describir. Nunca había sentido algo así, dijo ella mientras desarmaba a un enemigo con precisión letal. Contigo a mi lado, puedo enfrentar cualquier cosa. Javier la cubrió mientras esquivaban un ataque de energía, sus manos entrelazadas y su respiración acelerada. Cada segundo juntos era una mezcla de peligro y deseo, de tensión y necesidad de protegerse. La traición había puesto a prueba no solo sus habilidades, sino la profundidad de su conexión emocional. Finalmente, lograron salir de la nave por un túnel de escape oculto que desembocaba en los jardines flotantes. La noche estaba iluminada por partículas de luz suspendidas en el aire, un reflejo de la magia y la belleza del planeta, pero la serenidad era apenas un velo sobre el peligro que aún los acechaba. Liriel se detuvo, respirando con dificultad, y apoyó su frente contra la de Javier. Gracias por salvarme, susurró. No solo hoy, sino siempre. Él la sostuvo con fuerza, susurrando a su vez. No solo eres mi prioridad, Liriel. Eres la razón por la que lucharé hasta el final. La traición los había obligado a enfrentarse a un enemigo inesperado, pero también había reforzado su vínculo. Cada desafío compartido, cada peligro sorteado, los acercaba más, haciendo que la atracción, la confianza y el amor crecieran de manera imparable. Mientras avanzaban por los jardines flotantes, comprendieron que juntos podían enfrentar cualquier conspiración, cualquier amenaza, y que su conexión se había convertido en algo que ninguna fuerza externa podría romper. La reina Euralia, aunque aún no conocía todos los detalles de la traición, los observaba desde la distancia con un renovado respeto y admiración. Javier y Liriel habían demostrado valentía, ingenio y sincronía en medio del peligro, y la reina comenzó a verlos no solo como prometidos, sino como un equipo invencible, capaz de protegerse mutuamente y al reino que ambos amaban. Mientras la noche avanzaba, los jardines flotantes parecían envolverlos en un halo de seguridad momentánea, pero ambos sabían que la guerra y la conspiración no habían terminado. Sin embargo, por primera vez, Javier y Liriel sintieron que podían enfrentar cualquier desafío juntos, confiando plenamente el uno en el otro, con un vínculo que se había fortalecido a través del miedo, la acción y el romance que crecía sin control. El cielo sobre el planeta se oscureció con nubes de energía cargada. La flota enemiga había lanzado un ataque masivo, y la ciudad flotante se preparaba para la guerra. Javier y Liriel se encontraban en la plataforma central, rodeados por guerreros de élite y defensores del reino. El aire estaba cargado de tensión, cada respiración parecía pesar más, y cada mirada compartida entre ellos hablaba de determinación, confianza y un vínculo que ya no podía romperse. Hoy no solo defendemos nuestro hogar, dijo Liriel, su voz firme y clara. Hoy defendemos nuestra vida, nuestro futuro y lo que más amamos. Javier asintió, sosteniéndola de la mano antes de que comenzara la batalla. Su corazón latía con fuerza, mezcla de adrenalina y amor profundo. No había miedo en su mirada, solo resolución. Juntos podemos enfrentarlo todo, dijo. No importa lo que venga. El primer choque fue brutal. Explosiones de energía iluminaban el cielo, y las naves enemigas avanzaban sin tregua. Javier y Liriel luchaban codo a codo, esquivando ataques y respondiendo con precisión letal. Cada movimiento estaba sincronizado, sus cuerpos parecían moverse por instinto, anticipando los gestos del otro, cubriéndose y atacando en perfecta armonía. En un momento crítico, un grupo de enemigos logró penetrar la defensa frontal. Javier se lanzó para proteger a Liriel de un ataque que podría haberla herido gravemente. Su contacto fue breve, pero suficiente para que un impulso de emoción y deseo recorriera a ambos cuerpos. Liriel reaccionó al instante, desarmando a un enemigo y lanzando un rayo de energía que desintegró una nave enemiga cercana. No sabía que podía confiar tanto en un humano, dijo ella mientras se desplazaban juntos, esquivando ataques. Contigo a mi lado, nada parece imposible. Y yo nunca había sentido algo así, respondió Javier. Cada momento contigo me da fuerza para enfrentar cualquier peligro. La reina Euralia descendió de su trono flotante y se unió a la batalla. Su presencia imponente, combinada con la sincronía de Javier y Liriel, inclinó la balanza a su favor. Cada enemigo que se acercaba era recibido con precisión y fuerza, y pronto la flota invasora comenzó a retroceder. La batalla fue intensa, pero finalmente, tras horas de lucha, la victoria quedó asegurada. Las naves enemigas restantes se retiraron, dejando un cielo limpio y una ciudad flotante intacta, aunque marcada por los signos del conflicto. Javier y Liriel se miraron, cubiertos de polvo estelar y energía residual,
y por primera vez pudieron permitir que la tensión se disolviera en alivio y felicidad. Lo logramos, susurró Liriel, apoyando su frente contra la de Javier. No solo sobrevivimos, sino que lo hicimos juntos. Javier la sostuvo con firmeza, sus manos recorriendo su espalda con cuidado y ternura. Siempre, dijo. No hay nada que no pueda enfrentar contigo a mi lado. La reina Euralia observó desde su trono, su expresión ahora suave y satisfecha. Caminó hacia ellos y posó una mano sobre los hombros de Javier y Liriel. Has demostrado no solo tu valor, Javier, dijo, sino tu lealtad y tu amor. Has ganado mi confianza y mi respeto. Liriel ha encontrado en ti un compañero digno, y juntos son invencibles. Liriel tomó la mano de Javier y la apretó con suavidad. Ahora somos uno, dijo con una sonrisa que iluminaba su rostro. Nada nos separará. Javier sonrió, sintiendo como una felicidad profunda lo llenaba. Finalmente, el miedo, la incertidumbre y el peligro habían dado paso a un momento de plenitud. La ciudad flotante estaba segura, la reina satisfecha, y ellos, juntos, habían vencido no solo a sus enemigos, sino a todas las dudas que habían surgido en el camino. Esa noche, mientras las estrellas caían lentamente sobre los jardines y la ciudad recuperaba la calma, Javier y Liriel caminaron tomados de la mano. La conexión que habían construido durante días de desafíos, traiciones y batallas se consolidaba en un amor profundo e inseparable. La victoria no era solo militar, sino también personal. Habían encontrado en el otro la fuerza, la pasión y la confianza necesarias para enfrentar cualquier destino. Bajo el cielo estrellado, rodeados por la luz de cristales flotantes y partículas que iluminaban suavemente el aire, Javier se inclinó hacia Liriel y la abrazó con fuerza. Ella correspondió con ternura y pasión, sus corazones latiendo al mismo ritmo, sus almas unidas en un vínculo que trascendía mundos y especies. Por primera vez en mucho tiempo, todo estaba en calma. La batalla había terminado, pero su historia apenas comenzaba. Juntos, Javier y Liriel habían vencido el peligro, habían probado su amor y habían descubierto que, frente a cualquier desafío, nada podría separarlos. La reina Euralia sonrió desde la distancia, satisfecha y orgullosa de que su hija hubiera encontrado un compañero digno y valiente. El futuro prometía desafíos y aventuras, pero Javier y Liriel sabían que mientras se tuvieran el uno al otro, podrían enfrentarlo todo. Esa noche, bajo la lluvia de luz estelar y con la ciudad flotante en silencio, la historia de su amor alcanzó su primer final feliz, un triunfo no solo sobre los enemigos externos, sino sobre todo miedo y duda que alguna vez los había acompañado. Juntos, tomados de la mano, comenzaron a caminar hacia un futuro brillante, donde el amor, la confianza y la valentía serían su guía y su fuerza en cada paso que dieran.